Mi nombre es Alba Castillo y acabo de cumplir 18 años. Anoche, en mi fiesta de cumpleaños, mi padre me apartó y me susurró: cuando esto termine, vas a firmar unos papeles para tu tío David. Es solo un formalismo. Sonreí. Asentí. Luego entré en la cocina. Abrí mi portátil y discretamente firmé la aceptación legal de mi herencia multimillonaria, la cual mis abuelos habían blindado en un fideicomiso irrevocable, solo por precaución. A la mañana siguiente, mis padres y mi hermana pequeña descubrieron que la finca, los ahorros, las inversiones, todo estaba bloqueado tras un muro legal que no podían tocar. Mi padre se quedó pálido. Mi tío, que ya había firmado un acuerdo para vender una propiedad que nunca fue suya, llamó a un abogado. Antes de contaros lo que pasó después, por favor, dadle a me gusta y suscribíos. Dejad vuestra ciudad y hora local abajo. Me encanta saber desde dónde me estáis escuchando. Ahora, dejadme llevaros 6 años atrás, a un verano en el embalse de Los Pinos, cuando mi abuelo dijo algo que no entendí hasta anoche. El verano que cumplí 12 años, mi abuelo Julián Castillo me recoge en su furgoneta y me lleva a 40 minutos al embalse de Los Pinos. La casa está apartada de la orilla, rodeada de pinos tan altos que tapan el sol de la tarde. El porche está un poco hundido por un lado. La puerta mosquitera no cierra bien. Huele a humo de leña, a libros viejos y a algo dulce que nunca he sabido identificar. Coge el otro extremo, dice el abuelo, levantando un poste de la valla. Lo hago. Pasamos la mañana reemplazando 3 postes podridos en el lado sur. No me mete prisa. Me enseña cómo buscar puntos blandos presionando con el pulgar en la veta. Si cede, está para cambiar. Dentro, la abuela Pilar tiene limonada y 2 bocadillos esperándonos en la mesa de la cocina, la que el abuelo construyó el año en que se casaron. Está leyendo en el porche cuando salgo, y da una palmadita en la silla a su lado. Nos sentamos a mirar el embalse hasta que la luz se vuelve dorada. Esta finca se queda en la familia, me dice el abuelo esa noche, limpiándose el serrín de las manos. Pero la familia no siempre es de sangre, Alba. La familia es quien responde y está ahí. No entiendo del todo lo que quiere decir. Tengo 12 años. Pienso que está siendo poético. No lo está. Todo ese verano. Vuelvo al embalse de Los Pinos cada fin de semana. Aprendo por dónde gotea el calentador de agua, qué ventana se atasca, cómo purgar los radiadores en octubre. La abuela me enseña a organizar las estanterías por colores porque hace que la habitación parezca más cálida. El abuelo me muestra los hitos que marcan los límites de la propiedad, viejas estacas de hierro que él mismo clavó. No sé entonces que mi abuelo ya está hablando con un abogado sobre este lugar exacto, sobre mí exactamente. De vuelta a casa, el ambiente es diferente. Nuestra casa en Miraflores está bien. 3 dormitorios, un jardín que necesita ser cortado, un garaje que mi padre usa como oficina para su almacén de materiales de construcción. Bien, no es cálida, solo está bien. Mi hermana Lara tiene 10 años y tiene el dormitorio más grande, redecorado la primavera pasada, paredes de color lavanda, una lámpara de escritorio que cuesta más que toda mi estantería. Mi habitación todavía tiene la moqueta de los dueños anteriores. En la cena mi padre saca el tema de la finca. La casa del abuelo está ahí parada perdiendo valor, dice Marcos, cortando su filete. Solo el IBI nos está matando. Deberíamos venderla, reinvertir. Mi madre asiente. Tiene sentido. El abuelo dijo que la finca se queda en la familia. Digo, Marcos se ríe. No es una risa malvada. Peor, es una risa displicente. Tenías 12 años, Alba. Estaba siendo amable. Nadie me pregunta nada más. La conversación pasa al premio de redacción de Lara a nivel autonómico. Muy impresionante. Y Susana ya ha enmarcado el diploma. Yo gané las Olimpiadas de Matemáticas de la comunidad hace 2 semanas. La cinta todavía está en mi mochila. Después de la cena recojo los platos. En la encimera, medio escondido bajo una lista de la compra, hay un folleto brillante. Promotora Mirasierra. Solares frente al lago. Precios premium. Ahora adquiriendo. Hay un número de teléfono escrito a mano en el margen. No sé de quién es la letra. No es de mi padre. Vuelvo a poner el folleto exactamente donde lo encontré. Arriba. Me siento en mi cama. Y pienso en la mesa de la cocina del abuelo. La que construyó con sus manos. Donde la abuela me pone el bocadillo sin preguntar qué quiero. Porque ya lo sabe. Pienso en el folleto de abajo. Alguien ya está midiendo el hogar de mis abuelos en euros.
El abuelo Julián muere 2 años después. Tengo 14. El funeral es un martes. Cielo gris, hierba húmeda, sillas plegables que se hunden en el césped. Me siento en la segunda fila sosteniendo su pañuelo, de cuadros azules, deshilachado por los bordes, con un ligero olor a pino. En la recepción veo a Marcos y a su hermano David junto a la mesa de los postres, sin comer, hablando en voz baja. David tiene una carpeta bajo el brazo. Marcos no para de asentir. Capto una frase de David. Deberíamos movernos con esto antes de que el reparto de la herencia se complique. Están hablando de la finca en el funeral. No digo nada. Tengo 14 años. No tengo poder, ni voz, ni idea de que mi abuelo ya había previsto este momento exacto. Pasan 2 años. Tengo 16. La abuela Pilar se pone enferma en marzo y fallece en junio. Me aprieta la mano la última vez que la visito. Su agarre es sorprendentemente firme. La finca es tuya, Alba, susurra. No dejes que te la quiten. Prométemelo. Te lo prometo, abuela. Aprieta una vez y cierra los ojos. Después del funeral, otro día gris. Las mismas sillas plegables. Marcos se sienta en la mesa de nuestra cocina y le dice a Susana: ahora por fin podemos arreglar lo de la propiedad. Lo dice con alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Esa misma tarde llama David. Oigo a Marcos en el teléfono, en el garaje, paseando. Sí, no, estoy de acuerdo. Vamos a ponerlo en marcha. Su voz es más ligera de lo que ha sido en semanas. Estoy en el pasillo con un vaso de agua y me doy cuenta de algo que se me asienta en el pecho como una piedra. La muerte de mi abuela no es una pérdida para ellos. Es una vía libre. No lloro esa noche. Tomo un tipo diferente de decisión. Simplemente no sé cómo actuar todavía. Entre los 16 y los casi 18, la finca se convierte en mi rebelión silenciosa. Todos los sábados por la mañana. Conduzco hasta el embalse de los Pinos en el Renault Clio de segunda mano que compré con el dinero de hacer de canguro. Arreglo la mosquitera del porche. Cambio el burlete de la puerta trasera. Barro las agujas de pino del tejado porque el abuelo me enseñó que así empiezan las goteras. En casa, las conversaciones cambian. La finca deja de ser el lugar del abuelo y empieza a ser la propiedad familiar. Marcos lo dice en la cena, como si siempre hubiera sido verdad. David aparece más a menudo ahora. Cada 2 domingos. A veces con carpetas de color manila. A veces con un portátil abierto con anuncios inmobiliarios. Lo intento una vez. ¿Y el deseo de la abuela? Quería que yo me la quedara. Susana deja el tenedor suavemente, como hace antes de corregir los deberes de Lara. Tu abuela estaba muy sensible al final, cariño. Estos son negocios. Negocios. Esa es la palabra que usan para todo lo que antes era amor. A los 17, Marcos empieza a ser más directo. Cuando cumplas 18, arreglaremos esto como una familia. Por la forma en que dice familia, sé que significa a mi manera. Una tarde de noviembre, sola en la finca, estoy limpiando el armario del pasillo. Detrás de una pila de edredones viejos, encuentro un sobre cerrado con la letra de la abuela Pilar. Mi nombre en el frente. Dentro, una sola tarjeta de visita. Marta Roca, abogada. Debajo de su nombre impreso en letra pequeña. Fideicomiso Familia Castillo. Me tiemblan las manos, no de miedo, de reconocimiento. La abuela dejó esto aquí para que yo lo encontrara. Sabía que sería yo quien limpiara los armarios. No Marcos. No David. Yo. Guardo la tarjeta en mi cartera. No llamo, todavía no. 3 meses antes de mi 18 cumpleaños. Marta Roca me llama primero. La llamada llega un jueves por la noche en febrero. Estoy en mi habitación haciendo deberes de matemáticas cuando mi teléfono muestra un número desconocido con prefijo local. Alba. Soy Marta Roca. Fui la abogada de tus abuelos. Su voz es firme, profesional y cuidadosa, como la de alguien que ha ensayado esta introducción. Necesito hablar contigo antes de tu cumpleaños. Hay cosas que necesitas saber. Y no hay mucho tiempo. Me dice que nos veamos el sábado siguiente en su despacho en el centro. Sola. Voy. Marta Roca tiene unos 50 y tantos, pelo plateado y gafas de leer en una cadena alrededor del cuello. Su despacho es pequeño, organizado, y huele a papel viejo y café. Se sienta frente a mí y abre una carpeta. Tus abuelos me contrataron hace 6 años, dice. Establecieron un fideicomiso irrevocable. La finca,
una cuenta de ahorros y una cartera de inversiones. Valor total aproximado de 2,1 millones de euros. Todo está en el fideicomiso. Verasi. Tú eres la única beneficiaria. Siento que la habitación se inclina ligeramente. ¿Mis abuelos me dejaron todo? Lo transfirieron al fideicomiso mientras vivían. Legalmente, nunca entró en su herencia. Tus abuelos redactaron un acta demostrando abandono familiar para desheredar a tus padres y que no pudieran reclamar ni siquiera la legítima. Tu padre y tu tío no tienen ningún derecho. Desliza un documento sobre el escritorio. Un resumen del fideicomiso. Mi nombre en la segunda línea. La escritura de la finca se inscribió a nombre del fideicomiso en el registro de la propiedad hace 6 años. Tu padre no lo sabe. ¿Por qué no se lo dijeron? Marta hace una pausa. Tu abuelo dijo, y estas son sus palabras: mis hijos venderán esa finca antes de que se marchiten las flores del funeral. La habitación está en silencio. Miro el papel con mi nombre. Hay algo más, dice Marta. Alguien ha estado haciendo averiguaciones en el registro de la propiedad sobre la titularidad de la finca en el último mes. Empiezo a prestar atención después de esa reunión. No de forma sospechosa, solo en silencio. El domingo siguiente, David viene a cenar. Después, él y Marcos desaparecen en el garaje. La puerta está entornada, no lo suficiente para ver, pero sí para oír la voz de David. Ya he firmado el contrato de arras con Mirasierra por 50.000, pero necesitamos que la escritura esté limpia antes de cerrar. Marcos, ¿cómo la limpiamos? Con un documento de adjudicación de herencia. Papá se ha ido. Mamá se ha ido. Somos los herederos legales. Nos adjudicamos la propiedad, la inscribimos y vendemos. ¿Es eso legal? Es una transferencia estándar entre herederos. Nadie va a cuestionarlo. Una pausa. Luego Marcos, más bajo, y Alba. Se me encoge el pecho. La respuesta de David llega rápida, como si ya lo hubiera pensado. Tiene 17 años, Marcos. No puede hacer nada. Y para cuando cumpla 18, la venta se habrá cerrado. Asunto zanjado. Se enfadará. ¿Se le pasará? Le daremos una parte. 50.000 euros para la universidad. Debería estar agradecida. Me alejo de la puerta del garaje. Tengo las manos frías. David ya ha firmado un contrato de arras de 450.000 euros con una promotora por una finca que no posee, sobre un terreno mantenido en un fideicomiso que no sabe que existe. Esa noche, me siento en mi cama y le escribo a Marta 2 palabras. Están acelerando. Su respuesta llega en 3 minutos. Lo esperaba. Ven a verme el sábado. Prepararemos todo lo que necesites. Cierro el teléfono y miro al techo. En la habitación de al lado, Lara está viendo una serie, riéndose de algo. Abajo, mis padres están poniendo el lavavajillas, hablando de los planes del fin de semana como si no pasara nada. Y en el garaje, en algún lugar de la carpeta de David, hay un contrato que ya no vale nada. Él simplemente no lo sabe todavía. Sábado. Despacho de Marta. Despliega el cronograma en un bloc de notas, dibujando líneas entre fechas como un plan de batalla. La escritura de la finca ya está a nombre del fideicomiso. Si David presenta un documento de adjudicación, el registro de la propiedad debería rechazarlo, porque el tracto sucesivo no coincidirá. La propiedad no ha estado a nombre personal de tus abuelos en 6 años, pero, si presenta documentación adicional, un acta de notoriedad de herederos, quizás un certificado de defunción falsificado, podría crear lo que se llama una nube sobre el título. Eso no le dará la propiedad, pero podría bloquear la propiedad en litigios durante 1 año o más. Entonces tengo que actuar primero. Tienes que actuar a tiempo. Golpea el calendario. En el momento en que cumplas 18, eres una adulta legal. Puedes aceptar formalmente el papel de beneficiaria sucesora. Una vez que firmes, presenta una anotación preventiva de demanda en el registro de la propiedad a primera hora de la mañana siguiente. Eso congela la escritura. Nadie puede registrar nada en contra. Asiento. ¿Qué necesito hacer? Preséntate, firma un documento, yo me encargo del resto. Me quedo pensando en eso un momento. Debería decírselo a mis padres. Marta se quita las gafas. Tu abuelo me pidió específicamente que te protegiera a ti, Alba, no que negociara con ellos. Conduzco a casa. Marcos está en la cocina.
alegre. Buenas noticias, pequeña. Te voy a organizar una fiesta de cumpleaños. Toda la familia. El sábado por la noche. Es uno importante. 18. Sonríe. Susana sonríe. Incluso Lara aplaude. Yo también sonrío. Mi padre está planeando mi fiesta de cumpleaños. Mi tío está planeando vender la finca de mi abuela. Y yo estoy sentada en la mesa de la cocina sonriendo, porque en 9 días voy a dejarles pensar que todo va exactamente según su plan. Voy a ser sincera con vosotros. Estar sentada en mi habitación esa noche, sabiendo lo que se venía, fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Una parte de mí quería bajar y simplemente decirlo. Papá, lo sé, pero Marta tenía razón. Si les daba una pista, encontrarían otra manera de hacerlo. Así que me quedé callada. Y esperé. Quiero preguntaros algo. ¿Alguna vez habéis tenido que guardar silencio para protegeros, incluso cuando cada parte de vosotros quería hablar? Contádmelo en los comentarios. Los leo. Y si aún no lo habéis hecho, pulsad ese botón de suscribir porque esta historia está a punto de dar un giro. 5 días antes de mi cumpleaños, mi madre se sienta a mi lado en el sofá. Usa su voz de hablemos como adultos. Suave. Practicada. Ligeramente ensayada. Ahora que estás a punto de cumplir 18, dice Susana, hay algunas decisiones familiares que deberíamos tomar juntas. Juntas. La palabra aterriza como un disfraz. La finca cuesta dinero mantenerla. Continúa. Impuestos. Seguro. Reparaciones. El negocio de tu padre ha estado luchando y si la vendemos, podríamos pagar la deuda y crear un fondo universitario para ti y para Lara. Para las dos. La abuela quería que me la quedara. La expresión de Susana cambia. Un destello de impaciencia. Rápidamente disimulado. Tu abuela estaba muy sentimental al final. Alba. Pero el sentimentalismo no paga el IBI. Marcos entra justo a tiempo. Me pregunto si lo planearon. Ya he hablado con un comprador, dice. Buen precio. Trato justo. ¿Quién es el comprador? Se queda en blanco. Una promotora. David los conoce. ¿Qué promotora? Una pausa más larga. Mirasierra o algo así. Son de fiar. No presiono más. Lo pensaré. Marcos me da una palmadita en el hombro. Esa es mi chica. Más tarde esa noche Lara llama a mi puerta. Está en pijama, con el pelo todavía húmedo de la ducha. ¿Alba? Sí. Se sienta en el borde de mi cama, jugando con un hilo del edredón. Mamá y papá no paran de hablar de la finca por la noche. Después de que se supone que estoy dormida. Me mira de reojo. Suenan diferentes, como si estuvieran planeando algo. ¿Diferentes cómo? Como si estuvieran emocionados, pero también nerviosos. Hace una pausa. ¿Está pasando algo? Le pongo la manta sobre los pies. No te preocupes por eso, Lara. Asiente, pero no parece convencida. Dije que lo pensaría. Eso no es un sí, y ellos lo saben. Por eso seguirán presionando. 3 días antes de mi cumpleaños, el tío David aparece sin avisar. Me encuentra en la entrada del garaje cuando vuelvo de la compra. Ropa informal, gran sonrisa, apoyado en su coche como si casualmente estuviera por el barrio. David es agente inmobiliario. Nada de lo que hace es accidental. Hola, pequeña. ¿Tienes un minuto? Solo quiero hablar. De tío a sobrina. Nos sentamos en los escalones de la entrada. Se inclina hacia adelante, con los codos en las rodillas. La cosa es así, Alba. Ese terreno del lago. Solo el terreno vale 450.000. Puedo conseguirnos un trato con un comprador de confianza. Cierre rápido, papeleo limpio. ¿Y qué saco yo? 50.000 euros en efectivo para la universidad. Dejo que la cifra flote en el aire. 50.000. ¿De 400? 50.000. David sonríe como si hubiera dicho algo gracioso. Tienes 18 años, Alba. 50.000 euros es mucho dinero para alguien de tu edad. La mayoría de los chicos se lanzarían a por ello. ¿A nombre de quién está la escritura, tío David? La sonrisa se congela. Solo por un segundo. Un parpadeo detrás de los ojos. Un microajuste. Y luego vuelve. De tus abuelos. Pero ya no están. Pasa a tu padre y a mí como parientes más cercanos. No es así como funciona. Yo lo sé. Él debería saberlo. Se gana la vida vendiendo casas. Pero cuenta con que yo no lo sepa. Lo pensaré. Digo de nuevo. David se levanta,
Se sacude los vaqueros. No le des demasiadas vueltas a esto, Alba. Oportunidades como esta no esperan. Se va en su coche. Antes de que llegue al final de la calle, ya está al teléfono. Puedo ver su boca moverse a través de la ventanilla del conductor. Esa noche. Le escribo a Marta de nuevo. Están acelerando. Ella responde. Mantén el rumbo. 3 días más. 3 días más. Puedo aguantar 3 días más. La noche antes de mi cumpleaños, conduzco a la finca sola. La carretera está tranquila. El embalse de los pinos yace plano y oscuro bajo una media luna, y los pinos a lo largo de la orilla parecen siluetas contra el cielo. Aparco en el trozo de grava que el abuelo niveló él mismo. Subo los escalones del porche. El segundo todavía cruje, y me siento en la silla junto a la que solía ser la suya. El aire huele a lluvia y resina de pino. Reviso mi correo. Marta ha enviado el paquete completo de documentos. El formulario de aceptación de beneficiaria sucesora. La confirmación de designación de beneficiaria. Un resumen de una página de los términos del fideicomiso. Todo formateado, marcado con post-its, listo para una firma. Mi firma. A medianoche. Leo cada documento 2 veces. Luego cierro mi portátil y escucho el lago. El abuelo solía sentarse aquí mismo y decir: la paciencia no es debilidad, Alba. Es saber elegir el momento. Siempre pensé que hablaba de pescar. Las lágrimas llegan sin avisar. No un colapso, no una crisis. Solo un desbordamiento silencioso que dejo que ocurra. Lloro porque desearía que esto fuera diferente. Desearía que mi padre hubiera sido el tipo de hombre que me habría llevado a pescar a este lago en lugar de calcular su valor de reventa. Desearía que mi madre me hubiera preguntado qué quiero en lugar de decirme qué es práctico. Desearía no tener que firmar un documento legal a medianoche para protegerme de las personas que se supone que deben protegerme. Pero los deseos no se sostienen en un tribunal. Los documentos de un fideicomiso sí. Me seco la cara. Cierro la puerta de la finca. Conduzco a casa. Me acuesto en la cama. Pongo la alarma a las 23:45. ¿En 6 horas? Cumplo 18 años. En 7 mi familia descubrirá que la finca nunca fue suya para tomarla. 23:50. La puerta de mi habitación está cerrada. La casa está en silencio. Marcos y Susana se fueron a la cama hace 1 hora. Y la luz de Lara se apagó a las 10. Abro mi portátil y me conecto a la videollamada. Marta aparece en su despacho en casa, con las gafas de leer puestas, una pila de papeles iluminada por una lámpara de escritorio. ¿Lista? Pregunta. Lista. Cuando el reloj marque la medianoche, eres una adulta legal en todos los sentidos que importan. Te guiaré en la firma. Lo repasa una vez más, clara y precisa. Firmo el formulario de aceptación de beneficiaria sucesora. Un documento de una sola página que confirma que estoy recibiendo formalmente el fideicomiso que crearon mis abuelos. A partir de ese segundo, cada decisión sobre los activos del fideicomiso pasa por mí y Marta como codecisoras. Ahora, dice ella, a primera hora de mañana, a las 8 a.m., iré al registro de la propiedad y presentaré una anotación preventiva de demanda. Es un aviso público que dice que hay un interés legal pendiente sobre la propiedad. Una vez que se inscriba, nadie puede vender, transferir o grabar la escritura mientras esté activa. ¿Y si ya han presentado algo? Entonces lo que sea que hayan presentado será marcado. El tracto sucesivo mostrará el fideicomiso, inscrito hace 6 años. No a tu padre. Cualquier documento conflictivo será rechazado. Miro el papel firmado en mi mano. Mi nombre en tinta. Los nombres de mis abuelos impresos encima del mío. La voz de Marta se suaviza un poco. Esto no es un truco. Alba, este es el último regalo de tu abuelo. Solo tenías que tener la edad suficiente para aceptarlo. El reloj de mi portátil marca las 12:03. A.M. Tengo 18 años. Soy la beneficiaria legal del fideicomiso irrevocable de la familia Castillo. Y abajo en el garaje el documento de adjudicación de mi tío ya es papel mojado. Lo descubrirá en unas 9 horas. Al otro lado de la ciudad, en la cocina de un dúplex alquilado, David Castillo está imprimiendo documentos. No lo sé en ese momento. Lo reconstruyo más tarde a partir de lo que el funcionario del registro le dijo a Marta, y lo que Marcos finalmente admitió durante una de nuestras conversaciones más duras. Pero esto es lo que sucedió esa misma noche. Mientras yo firmaba mi formulario de aceptación arriba, David imprimió un documento de adjudicación de herencia.
Un formulario de una página que transfiere los derechos de propiedad de una parte a otra sin ninguna garantía de titularidad. Legítimo cuando se usa correctamente. Delictivo cuando la persona que lo firma no tiene derechos para transferir. Llamó a Marcos a las 23:30. Todo está listo. Lo presentamos a las 9. El registro abre a las 8. Pero quiero asegurarme de que Alba esté distraída con cosas de su cumpleaños primero. Marcos. ¿Estás seguro de esto? David. Están muertos, Marcos. Somos los parientes más cercanos. Es simple. No era simple. Era falsificación documental disfrazada de lenguaje inmobiliario estándar. David también tenía un segundo documento abierto en su portátil. Un contrato de arras con la promotora Mirasierra S.L. Precio de compra: 450.000 euros. Fecha de cierre: 30 días después de que se registrara el documento de adjudicación. Si David no podía entregar una escritura limpia en ese plazo, le debería a Mirasierra una penalización de 45.000 euros más daños y perjuicios. Había firmado ese acuerdo 2 meses antes incluso de que se hubiera investigado completamente la titularidad de la propiedad de mis abuelos, antes de haber verificado que la propiedad estuviera en la herencia. Asumió que sí. Asumió que nadie había planeado lo contrario. David había apostado casi $500.000 euros en un trozo de papel que no le pertenecía. Simplemente no lo sabía todavía. Y en 9 horas, cuando entrara en el registro de la propiedad con su documento de adjudicación y su apretón de manos confiado, iba a descubrir que todo el tracto sucesivo contaba una historia diferente. Mi fiesta de cumpleaños empieza a las 4 de la tarde. El salón está lleno. Unas 20 personas. Vecinos, algunos amigos de mis padres de la parroquia, 2 antiguos contactos de negocios de Marcos, la familia de los mejores amigos de Lara, doña Elvira, la vecina de al lado de la finca, también está aquí, sentada cerca de la ventana con un vaso de limonada y ojos agudos y vigilantes. Hay globos. Una pancarta que dice «Felices 18» en letras plateadas. Una tarta de la pastelería de la calle Mayor. Sonrío. Doy las gracias a todos. Abro pequeños regalos. Un diario, una tarjeta regalo, un marco de fotos. En el bolsillo de mi chaqueta, doblado en un cuadrado pulcro, está el formulario de aceptación firmado de anoche. No lo toco. No lo necesito. Ya está hecho. Marcos se levanta cerca de la mesa de la tarta y golpea su vaso. La sala se calla. Solo quiero decir que Alba es oficialmente una adulta hoy. Susana y yo estamos muy orgullosos de ella. Hace una pausa, mirando alrededor. Y como familia, tenemos algunos planes emocionantes para el futuro. Me mira y sonríe. ¿Verdad, Alba? Todas las caras en la sala se giran hacia mí. Gracias, papá. Digo, sin más. Marcos espera un momento. Luego se ríe para quitarle hierro y levanta su vaso. La sala le sigue. La conversación se reanuda. Por el rabillo del ojo, veo a David junto a la puerta principal, revisando su teléfono, tecleando algo rápido con ambos pulgares. Doña Elvira me agarra del brazo cuando paso por la ventana. Se acerca, oliendo a crema de manos de lavanda. Tu abuela querría que supieras algo, dice en voz baja. Vi a tu tío en la finca la semana pasada con 2 hombres de traje. Estaban midiendo los límites del terreno con una cinta métrica. David llevó a los compradores a la propiedad antes incluso de tener la escritura. Así de confiado estaba. Después de cortar la tarta y repartir los platos, Marcos se levanta de nuevo. Esta vez su voz es más fuerte, más deliberada, la voz de un hombre que ha estado esperando a una audiencia. Antes de terminar, quiero compartir algo con todos. Pone la mano en el hombro de Susana. Nuestra familia ha estado pasando por un momento financiero difícil. Algunos de vosotros sabéis lo del almacén. Ha sido duro. Murmullos de simpatía. Pero Julián y Pilar, mis padres, nos dejaron algo, la finca en el embalse de Los Pinos. Y como familia, hemos decidido venderla, para asegurar el futuro de todos. Hemos decidido. Siento las palabras en mi piel como agua fría. Lo está anunciando delante de 20 personas, como si estuviera decidido. Me mira directamente. Alba lo entiende. Sabe que esto es lo mejor para todos nosotros, ¿verdad, cariño? La sala espera. Todos los ojos me encuentran. Vecinos que me conocen desde pequeña. Doña Elvira con su limonada. Lara medio escondida detrás del sofá. Susana añade sonriendo. Es lo que hacen las familias responsables. Nos sacrificamos unos por otros. Dejo el tenedor en el plato. El tintineo es el único sonido en la habitación.
Nunca estuve de acuerdo en vender la finca, papá. La sonrisa de Marcos permanece fija, pero los músculos alrededor de su mandíbula se tensan. Está bromeando. Nervios de cumpleaños. No estoy bromeando. David da un paso adelante desde la puerta. Vamos, Alba. Este no es el momento ni el lugar. Cojo mi vaso de agua, doy un sorbo lento y lo dejo. Tienes razón, tío David. Este no es el momento. Sostengo su mirada. El momento es mañana a las 8 a.m. Silencio. El teléfono de David vibra en su bolsillo. No lo mira. Nadie en la habitación se mueve. Los invitados empiezan a irse después de eso. Despedidas educadas. Sonrisas tensas. El tipo de salida que hace la gente cuando siente que se está gestando una tormenta en casa ajena. En 30 minutos, el salón se reduce a la familia. Doña Elvira y 2 vecinos que no saben si irse o quedarse. Susana espera hasta que la puerta principal se cierra detrás del último casi extraño, luego se vuelve hacia mí en la cocina. Su voz es controlada, pero lo suficientemente alta como para que se oiga. ¿Tienes idea de por lo que está pasando tu padre? Se acerca. Podría perder esta casa, Alba. Nuestra casa, en la que duermes todas las noches. ¿Y tú te aferras a una finca que visitas los fines de semana? La visito todos los fines de semana, mamá. Ese no es el punto. Apoya las palmas de las manos en la encimera. Somos una familia. Las familias toman decisiones juntas. Y si quisieras a esta familia no necesitarías un abogado para que te dijera qué hacer. La habitación se queda quieta. La miro fijamente. ¿Cómo sabes lo del abogado? Susana no se inmuta. David encontró la tarjeta de visita en tu bolso la semana pasada. Marta Roca. ¿Quién es? Alba. Se me revuelve el estómago. No de miedo, sino de la constatación de que han estado rebuscando en mis cosas, buscando algo que pudieran usar. Antes de que pueda responder, la voz de doña Elvira atraviesa desde la puerta de la cocina, uniforme y firme. Esa chica tiene todo el derecho a hablar con un abogado, Susana. Pilar lo habría querido. Susana se da la vuelta. Esto es un asunto de familia, Elvira. Por favor. Doña Elvira no se mueve. Me mira a mí, y luego a Susana. Pilar fue mi amiga durante 40 años. Creo que sé lo que quería. El silencio entre ellas podría romper cristales. No digo una palabra más. No es necesario. Todavía no. Doña Elvira se va. Los vecinos se escabullen detrás de ella con despedidas silenciosas. Ahora solo quedamos los 5. Marcos, Susana, David, Lara y yo. Marcos cierra la puerta de la cocina. La luz fluorescente zumba sobre nosotros. Saca una silla, se sienta y junta las manos sobre la mesa como un hombre a punto de dictar los términos. Esto es lo que va a pasar, Alba. Su voz es baja, deliberada. Mañana por la mañana, David y yo vamos al registro. Presentamos el papeleo. La finca se vende. Recibes tu parte, una parte justa. Y seguimos adelante como familia. ¿Cuál es mi parte? 50.000 euros. ¿De cuánto? Marcos no responde. David, apoyado en el marco de la puerta, llena el hueco. No hagas esto más difícil de lo necesario. Miro a mi padre. ¿Y si digo que no? La mandíbula de Marcos se aprieta. Si luchas contra esto, estás por tu cuenta. No más ayuda con la universidad. No más vivir bajo este techo. La cocina está muy silenciosa. El grifo gotea una vez. ¿Me estás amenazando con echarme en mi 18 cumpleaños? Te estoy pidiendo que seas parte de esta familia. Me aparto de la mesa. Me levanto. Mi voz es firme, aunque mis manos no lo están. Soy parte de esta familia, papá. Soy la parte que cumple las promesas. Paso junto a David. Junto a Lara, que está sentada en las escaleras con las rodillas pegadas al pecho. Y subo. Cierro mi puerta. Me siento en la cama y respiro. Marcos cree que su fecha límite es a las 9 a.m. En el registro de la propiedad. No sabe que la de Marta es a las 8. Me senté en mi cama esa noche sosteniendo el formulario de aceptación que ya había firmado a medianoche. Mi padre acababa de amenazar con echarme de mi propia familia si no le entregaba una finca que era legalmente mía. Mi madre dijo que no los quería. Mi tío planeaba presentar una escritura falsificada a primera hora de la mañana. Y todo lo que podía pensar era: mi abuela tenía razón. Sabía exactamente en quiénes se convertirían cuando el dinero estuviera sobre la mesa y lo planeó años antes de que sucediera.
Si alguien a quien amabais preparó algo para protegeros incluso después de haberse ido, quiero oírlo. Contádmelo en los comentarios. Ahora dejadme contaros lo que pasó a las 8 a.m. 8:00 a.m. El registro de la propiedad abre. Las luces fluorescentes parpadean. Un funcionario con un cardigan azul desbloquea el mostrador principal. Marta Roca es la primera persona en entrar. Lleva un blazer gris y una carpeta de cuero. Se acerca al mostrador. Presenta 2 documentos. Una copia compulsada del fideicomiso irrevocable de la familia Castillo y una anotación preventiva de demanda, y pide que se inscriban en relación con la propiedad del embalse de Los Pinos. El funcionario revisa el papeleo. Comprueba los registros existentes y los sella. Inscrito. Hecho. A partir de este momento, cualquiera que solicite una nota simple de la finca del embalse de Los Pinos verá un aviso de interés legal pendiente. Fideicomiso irrevocable. Familia Castillo. Marta Roca. Fiduciaria. Alba Castillo. Beneficiaria. A las 8:14 a.m. Marta me llama. Está hecho. La anotación preventiva está inscrita. La propiedad está marcada. Lo que sea que traigan será rechazado por romper el tracto sucesivo. Estoy sentada en la mesa de la cocina comiendo cereales. Marcos está arriba vistiéndose. Susana está haciendo café. Sonidos normales de la mañana. Agua corriendo. Una puerta de armario. El tintineo de una hebilla de cinturón. A las 8:30 Marcos y David bajan juntos. Marcos lleva una camisa de botones, su camisa de negocios, la que usaba para las reuniones con el banco antes de que el almacén se hundiera. David tiene una carpeta bajo el brazo. La misma carpeta de siempre. Volveremos para el almuerzo, dice Marcos, cogiendo las llaves. Levanto la vista de mi tazón. Buena suerte. Digo. Marcos se detiene en la puerta. Me mira. Algo en mi voz. Tal vez. O algo en mi cara. Luego se da la vuelta y sale. Enjuago mi tazón de cereales. Lo seco. Lo pongo en el armario. Y espero. Nunca sabré exactamente cómo eran sus caras. Pero sé lo que pasó. Porque Marta todavía estaba en el registro cuando entraron. Se quedó a propósito. 9:05 a.m. David se acerca al mostrador. Desliza el documento de adjudicación de herencia con un gesto de confianza. Marcos está detrás de él, con las manos en los bolsillos, mirando la sala como si fueran a entrar y salir en 10 minutos. El funcionario coge el documento. Teclea el número de finca registral en el sistema. Lee la pantalla. Vuelve a teclear y se detiene. No puedo inscribir este documento. Señor. David se inclina hacia adelante. ¿Perdón? La titularidad de la propiedad está a nombre del fideicomiso irrevocable de la familia Castillo. Se inscribió en 2020. También hay una anotación preventiva de demanda presentada esta mañana. Eso es imposible, dice David. Mis padres son los dueños de esa propiedad, señor. La escritura se transfirió al fideicomiso hace 6 años. El tracto sucesivo es claro. Este documento no coincide con el registro de propiedad actual. Marcos se acerca a David. No hay ningún fideicomiso. Nuestros padres nunca mencionaron un fideicomiso. El funcionario los mira. Les recomendaría que hablaran con la fiduciaria que figura en la anotación, una tal Marta Roca. La mano de David se aplana sobre el mostrador. Su cara se descompone. El nombre de Marta, el nombre en la tarjeta de visita que encontraron en mi bolso, ahora está en un registro público que no pueden borrar. Marcos se vuelve hacia David. Lentamente. Dijiste que era simple. Sí, no serás. Yo no sabía nada de ningún fideicomiso. Eres agente inmobiliario, David. ¿Cómo no comprobaste la titularidad primero? David abre la boca. La cierra. La vuelve a abrir. El funcionario dice con calma. Señores, tendré que pediros que salgáis si hay un desacuerdo. Marta, sentada en la zona de espera cerca de la puerta, los ve salir. No dice ni una palabra. No es necesario. La llamada llega a las 9:22 a.m. Estoy sentada en el porche viendo el aspersor del vecino moverse de un lado a otro sobre el césped. ¿Qué has hecho? La voz de Marcos es tensa, temblorosa. Puedo oír el tráfico detrás de él. Está en el aparcamiento. He aceptado lo que el abuelo y la abuela me dejaron. Eso es todo.
Has ido a nuestras espaldas con una abogada de la que nunca hemos oído hablar. Marta Roca ha sido la abogada del fideicomiso durante 6 años, papá. Simplemente... Nunca preguntaste. Un momento de silencio. Respiración pesada. Esta es la propiedad de mis padres, Alba. Soy su hijo. Y eligieron dejármela a mí. Mantengo la voz firme. No porque no te quisieran, sino porque no te la confiaron. El silencio que sigue es el más largo de mi vida. Cuento las rotaciones del aspersor. 3 arcos completos. Antes de que vuelva a hablar. Lucharemos contra esto. Puedes intentarlo. Pero el fideicomiso es irrevocable. Eso significa que ni siquiera yo puedo disolverlo. No hay nada que nadie pueda deshacer. No sabes de lo que hablas. Sí que lo sé, papá. He tenido 3 meses para aprender. Cuelga. Sin despedida. Solo un clic y el silencio. Dejo el teléfono en la barandilla del porche. Me tiemblan las manos, no de ira, no de miedo, sino por el peso de decir esas palabras a mi propio padre, por saber que el hombre que me enseñó a montar en bici cuando tenía 6 años es el mismo que acaba de intentar vender la casa de mi abuela a mis espaldas. Me quedo sentada hasta que deja de temblar. Tarda un rato. Luego mi teléfono vuelve a vibrar. Un número desconocido. La voz de un hombre. Enérgica y corporativa. ¿Señorita Castillo? Soy Carter Briggs de la promotora Mirasierra. Necesitamos hablar. Carter Briggs habla como lo hacen los promotores. Rápido, factual, y ya calculando su próximo movimiento antes de que termine la frase actual. Tenemos un contrato de arras con David Castillo por la propiedad del embalse de Los Pinos. Garantizó una titularidad limpia. Acabamos de ser informados de que hay una anotación preventiva sobre la finca. Eso es correcto. ¿Puede explicar la situación? Señor Briggs, mi tío no es dueño de esa propiedad. Nunca lo fue. La finca y el terreno han estado en un fideicomiso irrevocable desde 2020. Yo soy la única beneficiaria. Una pausa. El sonido de papeles moviéndose al otro lado. Él se presentó como el heredero. Entiendo. Pero la representación no crea propiedad. Le recomendaría que discuta esto con él. Y posiblemente con su propio abogado. Otra pausa. Esta vez más larga. Señorita Castillo, ¿hay alguna posibilidad de venta? Estaríamos dispuestos a hacer una oferta competitiva directamente al fideicomiso. La propiedad no está en venta. Entendido. Su voz se endurece ligeramente. Entonces procederemos con nuestras acciones legales contra el señor Castillo. Le doy el número de Marta. En 1 hora, ella confirma al equipo legal de Mirasierra lo que ya le dije a Carter. El fideicomiso es válido. David no tenía autoridad. Y el contrato de arras se ejecutó basándose en una tergiversación de la propiedad. La respuesta de Mirasierra es inmediata. Van a por David por incumplimiento de contrato. La cláusula de penalización de 45.000 euros. Más daños y perjuicios. Esa tarde Marta llama con un dato más. Su voz es cuidadosa, pero directa. Alba. El documento de adjudicación que David intentó registrar incluía un acta de notoriedad. Pedí una copia al registro antes de que lo rechazaran. El número de protocolo notarial era falso, y falsificó la firma de un notario de otra provincia. Cierro los ojos. Eso es un delito, ¿verdad? En este país sí. Falsedad en documento público. Mi tío no solo intentó robar mi finca. Cometió un delito para hacerlo. Marcos llega a casa a las 2 de la tarde. Entra por la puerta principal como un hombre que carga algo invisible y muy pesado. Susana ya está en la cocina, con los brazos cruzados. La cara congestionada por lo que supongo que fue 1 hora de llanto furioso. Yo estoy en la mesa del comedor. No me levanto. Marcos se sienta frente a mí. Mira la mesa durante mucho tiempo. Voy a perder esta casa, Alba. Su voz es plana, vacía. El banco me reclama 180.000 euros. El almacén se ha ido. Esa finca se suponía que era nuestra salida. Sé que estáis pasando por un mal momento, papá. Siento lo del negocio. Entonces ayúdanos. La finca nunca fue vuestra salida. Fue el regalo del abuelo y la abuela para mí. ¿Un regalo? Casi se ríe. ¿Para qué? Tienes 18 años. ¿Qué necesita una chica de 18 años con una finca frente a un lago? No se trata de lo que necesito. Se trata de lo que ellos querían. Susana interviene desde la puerta de la cocina. Estaban viejos, Alba. No pensaban con claridad al final. Pensaban con la suficiente claridad como para contratar a una abogada 6 años antes de morir. Marcos golpea la mesa con la palma de la mano.
Impugnaré el fideicomiso. Una voz sale de mi teléfono. Había llamado a Marta antes de que Marcos entrara, y dejé la línea abierta en altavoz. No para tenderle una trampa, sino para ahorrar tiempo. Señor Castillo. La voz de Marta es firme, profesional. Impugnar un fideicomiso irrevocable que se estableció 6 años antes de la muerte de los otorgantes, con plena capacidad legal documentada y testimoniada, le costará más en honorarios legales de lo que vale la propiedad. Le desaconsejaría firmemente que lo hiciera. La cocina está en silencio. El grifo gotea. Marcos me mira. Me mira de verdad. Y por primera vez, veo algo que nunca he visto en los ojos de mi padre. No ira. Reconocimiento. 2 horas después, David llama a casa. Marcos contesta en el salón. Estoy en el pasillo, lo suficientemente cerca como para oír cada palabra a través de la delgada pared. Mirasierra me va a demandar. La voz de David está en carne viva. 45.000 euros de penalización. Más daños. Dicen que he cometido fraude. La respuesta de Marcos es fría. Más fría de lo que nunca le he oído. ¿Lo hiciste? Pensé que era nuestra. Marcos, eres agente inmobiliario. Haces búsquedas de titularidad para ganarte la vida. ¿Cómo no lo comprobaste? Asumí. ¿Asumiste? Y ahora estoy aquí sentado sin nada porque tú asumiste. Tú también querías el dinero. Pero yo no falsifiqué la firma de un notario en un acta oficial, David. Un largo silencio. No lo falsifiqué. Solo usé el nombre de uno jubilado. Y eso es falsificación. ¿Sabes qué es falsificación documental? La respiración de David se vuelve más pesada. Necesito un abogado. Y yo también. Marcos hace una pausa. No vuelvas a llamar a esta casa hasta que hayas hablado con uno. Cuelga. Le oigo sentarse en el sofá. Los muelles crujen. Luego nada. Subo. La puerta de Lara está abierta. Está sentada en su cama con los auriculares alrededor del cuello, con los ojos muy abiertos. ¿El tío David está en problemas? Sí, Lara. Y papá, me siento en el borde de su cama. Papá tomó malas decisiones, pero el tío David tomó peores. Ella asiente lentamente, procesándolo como lo hacen los jóvenes de 15 años. No lo entiende del todo, pero sabe lo suficiente como para tener miedo. Voy a mi habitación, me siento junto a la ventana y miro a la calle. Pasa un paseador de perros. Un aspersor sisea. El mundo sigue. No me siento victoriosa. No me siento satisfecha. Me siento como alguien que acaba de caminar a través del fuego y aún no ha comprobado qué se ha quemado. Durante las siguientes 3 semanas, las consecuencias caen como fichas de dominó. Y cada una hace un sonido. Promotora Mirasierra presenta una demanda civil contra David Castillo. Incumplimiento de contrato, tergiversación de titularidad y reclamación de la penalización de 45.000 euros, más 60.000 adicionales en daños y costas legales. Su abogado envía la demanda por burofax al dúplex de David. La Fiscalía Provincial recibe una remisión de la Oficina del Registro sobre el sello de notario falsificado. Se asigna un investigador. La agencia inmobiliaria para la que trabajaba David lo despidió inmediatamente al enterarse del fraude, lo que significa que sus ingresos, los que fueran, se detienen. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. No porque yo diga nada. No lo hago. Pero los archivos judiciales son públicos. Y la demanda de Mirasierra nombra la propiedad del embalse de Los Pinos por su número de finca registral. Los vecinos del lago leen el periódico local. Hablan. Para la segunda semana, la historia ha recorrido los bares del pueblo, el aparcamiento de la parroquia y la cola del Mercadona. David me llama una vez. Contesto. Alba, por favor, ¿puedes pedirle a tu abogada que retire la anotación preventiva? Si la escritura está limpia, podría negociar algo con Mirasierra. Reducir la penalización. La anotación protege mi propiedad, tío David. Se queda. Tus abuelos se avergonzarían de ti. Dejo que la frase repose un momento. Luego digo en voz baja. Mis abuelos son los que organizaron esto. Ellos eligieron esto. Me eligieron a mí. Así que no creo que la vergüenza sea lo que sentirían. Cuelga. Dejo el teléfono y miro la pared. Hay una foto enmarcada del abuelo Julián en mi escritorio. La del verano que tenía 12 años. Los dos junto a la valla que arreglamos. La dejo donde está. Marcos no impugna el fideicomiso. Marta tenía razón. Solo los honorarios legales lo hundirían. Y el caso no iría a ninguna parte.
Un fideicomiso irrevocable establecido por otorgantes mentalmente competentes, con testigos, notariado correctamente y registrado años antes de su muerte. Es casi tan blindado como puede serlo el derecho de sucesiones. En cambio, Marcos hace lo que debería haber hecho hace 2 años. Vende el almacén de materiales de construcción con pérdidas, pero lo suficiente para negociar un plan de pago con el banco. La casa se mantiene, por los pelos. Los ahorros no. Susana vuelve a trabajar por primera vez en una década. Acepta un puesto en una farmacia, la misma cadena donde trabajó antes de que naciera Lara. No habla mucho de ello. Cuando los vecinos preguntan, dice que quería mantenerse ocupada. Nadie se lo cree, pero nadie presiona. El pueblo lo sabe. No todos los detalles, pero sí lo suficiente. Los hijos de Julián Castillo intentaron vender su finca, y la nieta los detuvo. Esa es la versión que circula en el bar, en las reuniones de la AMPA, en la gasolinera. Algunas personas piensan que fui valiente. Otras, que fui fría. No corrijo a ningún grupo. Marcos y yo no hablamos durante 2 semanas después de esa mañana. La casa está silenciosa de una manera que parece permanente, como si el silencio tuviera peso. Doña Elvira me trae una tarta una tarde, de manzana, todavía caliente. Tus padres tomaron sus decisiones, dice, dejando la fuente en mi escritorio. Pero siguen siendo tus padres. No cargues con su vergüenza. Eso es de ellos. Asiento. Luego Lara llama una noche. Está en casa de una amiga, con voz pequeña. Alba. Sí, no entiendo todo lo que pasó. Pero siento que te hayan hecho pasar por esto. Se me hace un nudo en la garganta. Gracias, Lara. ¿Estás bien? Estoy en ello. Conduzco a la finca un sábado por la mañana a finales de abril. Los cerezos silvestres a lo largo de la carretera del lago están en flor, blancos y rosa pálido contra el agua oscura. Abro la puerta principal con la misma llave que el abuelo me dio cuando tenía 14 años. Por si alguna vez necesitas entrar cuando no estemos, dijo. No sabía entonces que se refería a permanentemente. La finca huele igual. Pino y libros viejos. Y ese algo dulce y tenue que nunca he podido nombrar. Creo que ahora podría ser la madera misma. Décadas de sol y lluvia empapadas en las paredes. Recorro cada habitación, la mesa de la cocina que construyó el abuelo. Todavía sólida, todavía nivelada. Las estanterías de la abuela, organizadas por color. El dormitorio donde me leía cuando era pequeña. El porche donde el abuelo y yo veíamos el lago volverse dorado. En el cajón del escritorio junto a la ventana, encuentro un sobre. Mi nombre en el frente con la letra del abuelo Julián. Marta me dijo que estaría allí. Lo había guardado para después de que se resolviera lo del fideicomiso. Lo abro con cuidado. Es una carta, una página, escrita con tinta azul. Su letra se vuelve más suelta hacia el final. Como siempre le pasaba cuando estaba cansado. Me dice que sabe que sus hijos intentarán vender la finca. No los culpa. Marcos es su chico. Y lo quiere. Pero Marcos nunca entendió la diferencia entre algo que tiene valor y algo que es valioso. Dice que me eligió a mí no porque sea perfecta, sino porque soy la que preguntó si el tejado necesitaba un arreglo antes de preguntar cuánto valía el lugar. La última línea dice, cuídala, ella te cuidó a ti primero. Doblo la carta. Me siento en el porche. Respiro. Marta me llama la semana siguiente. Buenas noticias. La anotación preventiva se puede retirar ahora. Que no hay una amenaza activa para la titularidad. Una vez que se cancele, el registro de la propiedad mostrará el fideicomiso como único propietario, limpio, sin cargas. Y David llegó a un acuerdo con Mirasierra, pagó la penalización de 45.000 euros con un préstamo. El trato está muerto. En cuanto al sello de notario falsificado, la Fiscalía está revisando el caso. Podría enfrentarse a un cargo por un delito leve. Posiblemente un delito grave dependiendo de cómo vaya la investigación. ¿Y su carrera inmobiliaria? Arruinada indefinidamente. Nadie en la provincia lo va a contratar mientras haya una investigación penal activa. Me quedo pensando en eso un momento. No siento satisfacción. Siento el tipo de agotamiento que viene después de una larga enfermedad. Ya no estoy enferma, pero tampoco del todo bien. Hay una cosa más, dice Marta. En los documentos del fideicomiso, tus abuelos designaron un fondo educativo separado.
50.000 euros destinados específicamente para tus gastos universitarios. Ha estado acumulando intereses durante 6 años. El saldo actual es de poco más de 58.000 euros. Me escuecen los ojos. 50.000 euros. El mismo número que Marcos me ofreció como mi parte de la venta. El mismo número que David me ofreció como un soborno. Mis abuelos ya lo habían reservado. En silencio. Sin decírselo a nadie. Alba, ¿estás ahí? Sí. Mi voz se quiebra. Apenas. Estoy aquí. Sí quiebra. Tus abuelos estarían orgullosos. Solo cumplí una promesa, Marta. Me matriculo en la Universidad Complutense esa semana. En Ciencias Ambientales. El campus está a 20 minutos de la finca. Más cerca que la casa de mis padres. Relleno los formularios de alojamiento, en dirección actual. Escribo la dirección de la finca por primera vez. Se siente como volver a casa. Porque lo es. Pido a Marcos y Susana que se reúnan conmigo en la cafetería de la calle Abedules. Terreno neutral. No la casa, no la finca, un lugar público. Un lugar tranquilo. Llegan juntos. Marcos lleva una camisa de franela que no le veía desde hace años. Una del abuelo. Me doy cuenta. Susana tiene el bolso apretado contra el costado, como sujeta las cosas cuando está nerviosa. Pedimos. Espero hasta que las tazas están sobre la mesa. Os quiero, digo. A los dos. Necesito que lo sepáis porque lo que voy a decir puede que no suene así. La mandíbula de Susana se tensa pero asiente. La finca no está en venta. Ni ahora ni nunca. No voy a sentirme culpable por cumplir una promesa que le hice a la abuela. Una promesa que ella me confió porque no creía que nadie más la cumpliría. Marcos mira fijamente su café. No os estoy eliminando de mi vida, continúo. Pero si vamos a tener una relación, tiene que basarse en el respeto. No en lo que pueda daros económicamente. No en la culpa. No en la idea de que os debo algo porque sois mis padres. Susana empieza a hablar. Solo queríamos lo mejor para. Entonces empezad por ser sinceros sobre lo que pasó. Intentasteis vender algo que no era vuestro. Me amenazasteis con echarme. Rebuscasteis en mi bolso. Ella cierra la boca. Marcos todavía no ha levantado la vista. Cuando finalmente habla, su voz es áspera. No sé cómo arreglar esto. No tienes que arreglarlo hoy. Me levanto. Dejo suficiente dinero para los 3 cafés. Os llamaré el domingo. Él asiente. Un pequeño asentimiento. Salgo a la luz del sol. Es lo máximo que puedo esperar por ahora, y eso es suficiente. Lara aparece en la finca un domingo por la tarde de mayo. Lleva una caja de pizza y la misma sudadera con capucha enorme que tiene desde segundo de la ESO. He traído el almuerzo, dice. Espero que te guste el pepperoni. Siempre. Nos sentamos en el porche con platos de papel en las rodillas y la caja de pizza entre nosotros. El lago está quieto. Una garza está en las aguas poco profundas cerca del embarcadero. Perfectamente inmóvil. Esperando algo bajo la superficie. Lara come despacio. No está aquí por la pizza. No sabía nada de eso, dice finalmente. Mamá y papá nunca me lo dijeron. Lo sí. ¿Fui parte del problema? La miro. 15 años. Hombros delgados, todavía creciendo en la forma de quien sea que se convierta. Ella no eligió nada de esto. No pidió ser la favorita. No sabía que la atención que le daban se la quitaban de otro lado. Eras una niña. Lara. Las dos lo éramos. Asiente, quita un trozo de queso de su porción y lo pone en el borde de su plato. Es muy bonito aquí, dice, mirando el agua. La abuela solía decir lo mismo cada vez que se sentaba en esa silla. Lara mira la silla vacía junto a la mía, la silla del abuelo, la que tiene el reposabrazos que él lijó hasta dejarlo suave. ¿Puedo volver a veces? Cuando quieras. Apoya la cabeza en mi hombro solo por un momento. Luego se endereza y da otro bocado. No hablamos de nuestros padres. No hablamos de fideicomisos. Ni de demandas. Ni de documentos falsificados. Hablamos de su proyecto escolar, de la garza. De si el embarcadero necesita tablones nuevos este verano. La finca no solo protegió una propiedad, sino que creó un espacio para que algo nuevo comenzara. Principios de junio. 6 a.m. Estoy en el porche con una taza de café, viendo cómo la niebla se levanta del embalse de los pinos. Los pinos se recortan nítidos contra un cielo pálido. Un somormujo llama en algún lugar del agua. 2 notas largas. Y luego silencio. No gané contra mi familia. No se puede ganar cuando las personas que te hieren son las que se suponía que debían protegerte.
No te dan un trofeo por sobrevivir a algo que nunca debería haber sucedido. Pero cumplí una promesa. Y por primera vez en mi vida, estoy en un lugar que me pertenece. No porque luché por él, sino porque dos personas me amaron lo suficiente como para planear exactamente esto. Vieron la tormenta antes que yo. Construyeron el refugio antes de que supiera que lo necesitaría. Mis abuelos no podían evitar que mis padres fueran quienes son. No podían hacer que Marcos estuviera menos desesperado, o que Susana tuviera menos miedo. No podían evitar que David persiguiera dinero que no era suyo. Pero podían asegurarse de que yo tuviera un terreno firme sobre el que estar. Literalmente. Pienso en la carta en el cajón, en las palabras del abuelo. La diferencia entre algo que tiene valor y algo que es valioso. Esta finca tiene ambas cosas, pero solo una de ellas se puede medir. Y mi familia pasó 2 años enfocada en la equivocada. Bebo mi café. La niebla se despeja. El lago se vuelve azul. Si estás escuchando esto y sientes que nadie está de tu lado, quiero que me escuches. A veces, las personas que te protegen no son las que están frente a ti. A veces, planearon para ti hace años, en silencio, sin decírselo a nadie. Y a veces, todo lo que tienes que hacer es presentarte, firmar el papel y cumplir la promesa. La paz no viene de la venganza. Viene de estar sobre algo sólido y saber que has construido tu vida sobre ello. Esa es mi historia. Si te hizo sentir algo ira, alivio, esperanza, o simplemente un poco menos solo, entonces hizo lo que esperaba que hiciera. Ahora tengo una pregunta para ti. Si pudieras proteger una cosa en tu vida, un lugar, una persona, una promesa, ¿qué sería? Dímelo en los comentarios. Los leo todos. Y si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite escucharla. Si aún no te has suscrito, me encantaría tenerte aquí para la próxima. Revisa la descripción para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.